Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí con la ayuda de nuestro Padre Celestial. De verdad que a veces se presentan muchas cosas, muchos inconvenientes con estas redes, pero Dios está en el asunto. Sabemos que Dios está aquí y que está ayudándonos para poder transmitir esta palabra. Gracias a Dios por la vida de nuestros muchachos, quienes han estado allí pendientes de ese trabajo, un trabajo que ha sido un trabajo arduo. Ellos trabajan casi toda la semana para poder transmitir esto y esta alabanza tan hermosa, y pues qué triste que no se pueda transmitir de la manera como debe ser. Muchas gracias le damos a como nuestra Iglesia Cristiana de la Esclavitud a la Libertad, a nuestro hermano y amigo familiar Jason González y Mario Martínez, quienes estuvieron como invitados de nuestro líder Jason a compartir esta hermosa alabanza, a trabajar para esta hermosa alabanza. Qué bendición de verdad poder volverlos a ver y saber que están aquí con nosotros. Un abrazo bien especial para todos en esta mañana. A ver, yo miro aquí que no se me vaya a caer. Regáleme un momentico. Aquí. A ver. Mientras damos espacio a que se vayan conectando. Bueno, espero que me estén viendo, que me estén escuchando lo mejor posible. Y bueno, vamos a arrancar con la palabra del Señor en esta mañana. De verdad, qué bendición poder volver a reunirnos. Prontamente, iglesia, vamos a estar en la casa de Dios. Y allí el salmista David, de quien vamos a hablar hoy un poco, en el Salmo 122, dice: yo me alegré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Y en el verso 9 dice: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y prontamente nos vamos a alegrar para regresar, por poder regresar a la casa de Dios. Obviamente nosotros sabemos que la casa de Dios no es el edificio, no es el local, no es el lugar, sino que somos nosotros. Pero tenemos un lugarcito allí que nos espera, donde podemos volver a reunirnos de una manera muy especial con nuestros hermanos. Ojalá pudiéramos todos hacerlo, pero vamos a tener esa oportunidad. Anhelo ese día, mirando la alabanza, escuchando la alabanza. Se quiebra uno al saber que podemos volver a reunirnos y podemos saltar y podemos gritar con tapabocas, sí, pero con las medidas de seguridad, pero lo vamos a poder volver a hacer, porque igual no es lo mismo desde la casa. En la casa tenemos muchas distracciones, hay una cosa y la otra, se va la señal y no podemos estar allí concentrados como debemos hacerlo. Pero allí en ese lugar es apartado exclusivamente para eso, para adorar a nuestro Dios. Les doy, iglesia hermosa, la bienvenida en esta mañana a nuestro culto de domingo, declarando bendición sobre ustedes, y vamos a orar para seguir adelante. Amén. Padre precioso, yo te doy gracias nuevamente, Señor. Quizá, Señor amado, estamos en tu presencia, Dios, en esta mañana, declarando, Padre precioso, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, y no hay nadie como tú, Señor. Padre, Señor, anhelamos regresar a tu casa, anhelamos volver a reunirnos, anhelamos poder tener esos momentos, Dios, que tal vez en la casa muy difícilmente podamos tener, Señor amado. Padre, anhelamos, Señor amado, tu presencia. Sabemos que viene un avivamiento glorioso, Señor. Sabemos que tú estás haciendo cosas grandes y maravillosas, y que viene un avivamiento, Señor amado, cual nunca se ha visto, Padre. Señor, que tú estás, Señor amado, allí obrando en cada corazón, en cada vida, Señor. Y con los muchos o con los pocos, Señor amado, que estemos allí, Señor, deseando, como decía el salmista David: yo me alegré con los que a la casa, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegro con los que me digan, a tu casa iremos, Señor. Yo me gozo con los que se congregan. Yo me alegro, Señor, como se alegraba David, con todos aquellos, Señor amado,
que estaban también en tu presencia, Señor, porque son los nuestros, son los que hablan el mismo lenguaje, son los que tienen la misma fe, Señor amado, en ti. Y por eso nos alegramos de poder volver a vernos. Nos alegramos, Señor amado, aunque nos podamos saludar de 1 metro, de 2 metros, nos alegramos, Dios eterno. Y por eso te alabamos, Dios, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú guardarás nuestras vidas como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quitas el temor, Señor amado, y guardarás nuestras vidas, Señor. Así como lo has hecho en el Transmilenio, en los centros comerciales, en el supermercado, en las calles, Señor, en los taxis y en aquellos lugares, Señor, donde, Señor, debemos por obligación, Señor amado, salir, Padre precioso. Por eso, Señor, estamos seguros de que tú seguirás guardando nuestras vidas, Padre. En esta semana, primer domingo de octubre, Señor, damos la gloria a ti, la honra y la alabanza, porque tú estás con nosotros, Señor, porque no hay otro fuera de ti, Padre. Y cada persona, Señor, que se conecta, Padre, cada persona que está allí, Señor, pendiente de tus asuntos, Señor, pendiente de tu obra, es porque te ama. Es porque está interesada en ti. Es por como decía el salmista, Señor maravilloso. Padre, tengo hambre y sed de ti, Señor. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así, Señor amado, nosotros buscamos. Y vamos a exaltar tu nombre cada día. Lo hemos hecho desde estos medios, Señor. Y lo seguiremos haciendo, Señor. Por estos medios, Señor, si así nos permiten, Señor. Y lo seguiremos haciendo desde nuestra congregación, Padre. Seguiremos adorándote porque tú eres el todo de nuestras vidas, Señor. No hay nada, absolutamente nada, Padre precioso, nada, Señor, que se pueda comparar a tu belleza. Señor, todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, lo tenemos por basura, Señor, si te tenemos a ti, Padre. Señor, no hay nada, Señor amado, Señor, por encima de ti, Padre. Tú eres el grande, tú eres el Señor. Padre, yo ministro en esta mañana tu presencia sobre la iglesia, tu presencia, Señor, sobre cada persona, Señor, que está allí, Padre, pendiente, Dios mío, que a pesar, Señor amado, de los inconvenientes, Señor, de las pérdidas de la señal, Padre, siguen insistiendo porque anhelan reunirse, porque anhelan tener, Señor maravilloso, esa palabra, Dios mío, que sacia el alma, esa palabra que levanta, Señor, el corazón, Padre, esa palabra que nos acerca a ti, Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, estamos aquí, Padre. Yo sé, Padre precioso, que allí, Señor, hay personas, Señor, que tal vez están pasando momentos críticos, Señor, como nuestro hermano Edwin, Señor amado, por el cual pedimos, Señor, gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, das la llaga y das la medicina y allí tú traes paz a ese hogar, tú traes paz a ese lugar, Dios mío. Señor, gracias por obrar en la vida de él y traer refrigerio a su alma angustiada. Gracias, Señor maravilloso, por la vida del hijo, Señor amado, de nuestra hermana Marcela Villa, Señor, quien, Señor, presentó un examen, Señor amado, en su salud malo, Señor. Allí, Padre, y tiene, Señor, una situación que está saliendo en su boca, Padre, por un cáncer que se había presentado cuando él era niño, Señor. Padre, te pedimos por ellos. Gracias te damos por la vida de Dayani, quien, Señor, acabó de tener su bebé, Señor, en la pérdida, Señor, de nuestra hermana Alice, pero tú envías a la bebé, Señor, maravilloso, para traer aliciente a la vida de Sandy, a quienes han perdido sus seres queridos en esta pandemia, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás en cada hogar, en cada familia. Gracias porque donde hay problemas, donde hay dificultades, donde hay separaciones, Señor, donde hay contiendas, donde hay, Señor, disolución, Padre, allí estás tú, Señor. Ahí estás tú obrando, Padre. Mañana de bendición, Señor. Venimos a tus pies, Padre,
yo pongo la vida de todos mis hermanos delante de ti, Señor. Y como el salmista David decía, Señor, Señor, guárdanos, guárdanos, Padre. Hoy yo te pido que guardes a todas nuestras familias, Señor. La hija de nuestro hermano Charles Castañeda, por su cirugía, oh Dios Todopoderoso, para que todo salga bien, Señor. Padre, hay personas, Señor amado, que en este momento están sufriendo, Señor, que tienen preocupaciones grandes en su corazón, Padre. Hoy, Señor amado, oramos por ellos. Hoy nos unimos en oración por ellos para que seas tú metiendo tu mano poderosa. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de Kleiner, el sobrino de mi hermana Carolina Velosa, Señor, a quien tú sacaste, Señor, de la UCI, pero tiene una diabetes, Señor, y debe ser, Señor amado, controlada, Padre. Dios, es un niño de 13 años. Te pedimos por su salud, te pedimos por su bienestar, Padre, y todos aquellos que allí, Señor amado, yo no sé, no tengo el conocimiento, pero tú sí lo tienes, Señor. Allí, mi Padre, te pedimos que tú, Señor, seas propicio al corazón de cada vida, al corazón de cada uno de ellos, Señor, donde no hay comida, donde la situación está crítica, donde hay problemas judiciales, donde, Señor, hay demandas tal vez, Señor, en contra de alguno de mis hermanos, donde, Señor, hay situaciones de pérdidas fuertes, Señor, económicamente, Dios mío. En todas las situaciones allí tú estás, Señor. ¿A quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos, Señor? ¿A dónde vamos a ir? No podemos ir a ningún otro lado. Solo tú tienes esas palabras, Señor, que sacian nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, oh Dios, con oración, acción de ruego y súplica, Padre, y así la paz tuya esté en nuestras vidas, Señor. Hoy doy gracias a ti por todas tus maravillas, la comida, el techo, el abrigo. Gracias por el frío, por el sol, por todo, por guardar nuestro salir y nuestro entrar. Gracias, Espíritu Santo. Oh, no hay nadie como tú, bello Rey. Gracias por aquellos que se unen en oración, en un mismo espíritu. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados, ahí estás tú. Deseamos tocar el borde de tu manto, Señor. Deseamos tocarte a ti, tocar tu corazón y ser agradables a ti, Señor. Agradarte para ser esos hombres y esas mujeres conforme a tu corazón, aquellos hombres que hacen tu voluntad, aquellas mujeres que viven para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea todo honor, toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre precioso, por los siglos de los siglos, porque tú eres el grande, el santo, el hacedor de milagros, el hacedor de maravillas. Grande y poderoso eres, Maestro de maestros, mi refugio, mi Dios, mi luz y mi esperanza, mi fortaleza, mi torre fuerte. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, amada iglesia, seguimos adelante con el culto después de esta oración que es necesaria hacer para que sea Dios en nuestras vidas glorificándose por todas las peticiones que tenemos, que son puestas delante de nuestro Padre. Hoy, en esta mañana, quiero decirles que tenemos una gran bendición. Ya hemos pasado nuestro protocolo a la gobernación y fue aceptado, gracias al Señor. Gracias a Dios por eso. Lo pasamos el día viernes y ya tenemos nuestro certificado para poder congregarnos legalmente. Estamos con todo allí, dándole gracias al Señor. Ahora nos resta cumplir todo lo que se puso en el protocolo, todo lo que está escrito allá. No solamente lo tenemos que ver allí en las hojas, 50 y tantas de hojas que tuvimos que pasar, sino hechos realidad. Para ello estamos trabajando, capacitando a los líderes y a los equipos de trabajo con 3 capacitaciones hecho por auditor de salud. Gracias al Señor por ello. Y ya hicimos nuestra primera capacitación. El martes tendremos nuestra segunda capacitación. El cupo ya se llenó.
fue muy interno porque es para los líderes, y quiero decirles que el link para la inscripción que vamos a tener en nuestro pilotaje, escúchenme bien, pongan bien atención para no tener inconvenientes con nadie. Todos vamos a estar orando, los líderes y los equipos de trabajo, quienes somos obviamente los que tenemos que ir como pioneros delante, poniendo el pecho. Vamos a hacer el pilotaje el día 18 de octubre, es decir, de hoy en 15 días, si el Señor así lo permite. Y de hoy, el día 18 de octubre y el 25 de octubre. Los líderes y los equipos de trabajo vamos a tener el pilotaje. ¿Eso qué quiere decir? Que para el 1 de noviembre la iglesia estará abriendo sus puertas para todos aquellos que de pronto no están en ningún equipo de trabajo, pero que sí forman parte de nuestra congregación. Que forman parte de nuestra congregación, y aún los que quieran ir, pero que debemos tener una inscripción antes de cada servicio. Ahorita vamos a estar mandando el link a los líderes y a los equipos de trabajo. Con ese link solamente se van a inscribir los líderes y equipos de trabajo, y perdónenme la repetición, solamente ellos. Vamos a tener con el pilotaje 2 cultos por ahora, que serán el de las 8 y 10 de la mañana. Todo ha cambiado. Prácticamente todo ha cambiado, lo único que no cambia es la palabra de Dios. Bueno, entonces estamos sujetos a cambios. Tendremos 2 cultos, 8 y 10 de la mañana. En el link usted se va a inscribir a esos 2 cultos, teniendo pendiente que de la manera en que nos vayamos a ir inscribiendo hasta que se llene el cupo, que son 33 o 35 sillas, hasta que se llene el cupo, hasta ahí va el culto. Luego tendremos apertura del culto de las 10, igual, hasta que se llene el culto, que son 35, 32 sillas más o menos, hasta ahí llega el cupo. No podemos inscribir a nadie más. Si en su eventualidad se quedaran muchas personas del equipo de trabajo, porque no sabemos cuál será la respuesta, que esperamos que sea esta que dijo el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ojalá que fueran muchos, fuéramos todos los que estamos o los que estábamos trabajando hace 6 meses en los equipos de trabajo, fuésemos todos los que fuésemos a los cultos de pilotaje. Entonces, si en su eventualidad se llegare a presentar que quedan muchos sin poderse inscribir, porque el culto de las 8 y de las 10 se llenó, entonces abriríamos el culto de las 12, que el culto va a durar 1:30 por ahora, y tenemos un protocolo a cumplir que ya vamos a estar socializando ya más internamente con todos ustedes. Bueno, iglesia hermosa, entonces espero que por favor todos nos sujetemos a ello. Si ustedes llegan a ver, obviamente van a ver que la iglesia se abrió el día martes, y de pronto pasa usted en su carro o pasa y dicen: ay, a mí no me invitaron, no me dijeron. Es porque estamos haciendo la capacitación para que todos los que nos capacitamos podamos capacitar a los otros, porque en la iglesia no cabemos más de 32, 35 personas, porque es el protocolo. Quiero que por favor me comprendan y me ayuden todos de que si el protocolo no se cumple con todas las normas de bioseguridad, la iglesia será sancionada, por ende, por mucho dinero, y yo, que soy la representante legal, la pastora general de la iglesia, soy la que llevo encima la responsabilidad ante el Estado, ante el Ministerio del Interior, y todo caerá sobre mí. Entonces, por favor, todos tenemos que cumplir con todas las normas de bioseguridad, como tener nuestro tapabocas, nuestro lavado de manos, guardar el distanciamiento, no poder hacernos, si voy con mi esposo, yo no puedo acercar la silla y ponerla al lado de mi esposo. No, las sillas van a ir demarcadas con un número que será dado en el momento de su preinscripción, y al entrar debemos esperar por la fila en orden de llegada 2 metros de distanciamiento a que nos tomen los datos y afirmen la inscripción. Si usted se inscribe,
debe hacer todo lo posible por ir, porque si usted se inscribe y no va, le está quitando el puesto a otra persona que sí quiere ir. Entonces todo tenemos que tenerlo muy normalmente. No podemos darnos beso, no podemos darnos abrazo, no podemos saludarnos de mano. Sé que nos emocionamos y yo quisiera abrazarlos a todos y todos nos quisiéramos abrazar, pero no lo podemos hacer. Si alguien nos llega a sacar una foto, nos llega a tomar una foto allá afuera, ustedes saben que las iglesias estamos al frente allí del ojo del cañón para los demás, y si nos llegan a sacar una foto, lo llevan lo denuncian, entonces va a caer una sanción y es un cierre de iglesia, millonarias multas, etcétera, etcétera, y hasta cárcel para el representante legal, porque es atentar con la vida de las personas. Entonces estamos en ese orden de idea. Debemos llevar nuestro kit personal. Ese kit personal corresponde a un frasquito de alcohol pequeñito, a un frasquito de gel pequeñito y a un tapabocas en su eventualidad, para que nosotros en lo posible pues tratemos de ahorrar y de economizar todos los insumos que en la iglesia se van a estar gastando, que ya están allí en funcionamiento algunos. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esto. Vamos ahora sí a la palabra del Señor. En el transcurso de esta semana, en la alborada, en el programa del Corazón de Dios a mi corazón, en los cultos, vamos a tener toda la semana virtual, como estamos haciéndolo. Nada va a cambiar de lunes a viernes, todo va a ser igual la programación que estamos trabajando. Lo único que va a cambiar será el domingo, y estamos esperando para ver cómo hacemos con el día sábado, pero lo único que va a cambiar por ahora será el día domingo, que vamos a tenerlo presencial y también virtual, porque se estará transmitiendo desde la congregación en vivo. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra del Señor, y hoy voy a hablar de David y de esas características. El Señor me hablaba que David era ese hombre conforme al corazón de Dios, y que hoy en día también hay hombres y mujeres como tú y como yo conforme al corazón de Dios. Y yo decía, wow, pero Señor, un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios debe ser tremendo. Y el Señor me hablaba y me decía, sí, es tremendo, porque es aquel hombre que me obedece, es aquella mujer que vive y que vive para agradarme. Es tan sencillo como eso. Un hombre, hablando de un ser humano, hombre o mujer, conforme al corazón de Dios, es simple y llanamente una persona que adora al Señor, que le alaba. No es una persona perfecta, no es una persona que nunca ha cometido una falla, no es una persona que nunca ha cometido un error. David cometió fallas y cayó en pecado varias veces, y pecados fuertes. Y no quiere decir que hoy nosotros también por eso vayamos a caer, no, sino que si tú no caes en esos pecados, pues gloria a Dios, porque mucho mejor el corazón de Dios se alegrará mucho más que aún de pronto con el corazón de David. Y qué bendición poder nosotros agradar el corazón del Señor. En Proverbios capítulo 4, 23 habla la palabra y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Jeremías capítulo 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y allí entonces la palabra clave está en el corazón. Pero la Biblia no se refiere al corazón como un músculo, como el músculo que nos da, nos bombardea la sangre y la oxigena, etcétera, etcétera. No, sino la Biblia allí nos deja pensar, nos deja ver que es el lugar donde radican nuestras emociones, donde radican nuestros pensamientos, donde surgen nuestras actitudes, donde se manifiesta todo nuestro interior hacia nuestro exterior. Así es por eso que todo hombre debe conservar su corazón. El corazón de todo ser humano debe ser cuidado, debe ser disciplinado y debe ser fortalecido. Por eso nosotros cuidamos nuestro corazón, entrenamos nuestro corazón y lo fortalecemos. ¿Cómo lo fortalecemos y cómo lo entrenamos? Con la oración, con la palabra.
Así lo hacía David. Si tú lees los salmos de David, si tú lees toda la historia de David, vemos a un hombre que cometió muchas fallas, que tuvo una familia un poco de pronto no muy agradable. De pronto decimos, no quisiéramos tener la familia que tuvo David. Pero eso nos da a entender que así como nosotros somos, así como es nuestra familia, podemos nosotros ser hombres y mujeres que agraden el corazón de Dios. Amén. Sí, el corazón manifiesta nuestros sentimientos. Por eso dice el Señor en su palabra que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Por eso tenemos que tener cuidado, porque tú manifiestas con tu boca lo que hay en tu corazón. Entonces David, siendo ese hombre que pecó, era un hombre conforme al corazón de Dios, y vamos a mirar algunas cosas bien claves allí. Entonces, hay un versículo en particular que nos habla algo al respecto y que sería crucial para poder entender de pronto lo que yo les voy a hablar en esta mañana. Y está en Hechos 13:22 y dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Y lo estaba diciendo allí, relatando el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Y en la versión Dios habla hoy, dice un poquito más claro para que lo podamos entender mejor. Más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl, quien fue el primer rey, ¿cierto?, de Israel. David fue el segundo rey de Israel. Y yo creo que como David no ha vuelto a haber otro rey. Y les dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado que David, hijo de Yesí, es un hombre que me agrada. Así que un hombre, una mujer que es conforme al corazón de Dios, es un hombre o una mujer que agrada a Dios. A mí me place agradarle a Dios. A mí me place hacer las cosas que yo sé que le agradan a Dios porque quiero agradarle al Señor. Yo quiero estar en el corazón de Dios. No solamente quiero que Él esté en mi corazón, sino que también yo pueda estar en el corazón de Dios. Y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Que estamos dispuestos a hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ojalá tú estés dispuesta a hacer todo lo que el Señor quiere que tú hagas. Y entonces allí miramos que el versículo allí nos tiene de una manera con la experiencia que David tenía, pero que con todas las cosas que David hizo en sus caídas, en sus levantadas, en sus persecuciones, en sus dolores, en su pecado cuando cayó con Betsabé, en todos aquellos descuidos que él tuvo de pronto tal vez en su mismo ministerio. Era un hombre que siempre agradaba a Dios. Era un hombre que estaba dispuesto siempre a obedecer la voluntad de Dios y a cumplir con los propósitos divinos. David agradó a Dios y le obedeció y cumplió sus designios. Por eso el Señor honró a David diciendo que fue un hombre conforme a su corazón. Allí lo convirtió en ese hombre de honra, en ese hombre de poder, que aunque no tenía de pronto esa apariencia de rey en el momento, esa apariencia de guerrero en el momento, tuvo diferentes características y tuvo muchas. Yo analizando todo esto decía, wow, son demasiadas características que tuvo este varón, pero vamos a nombrar algunas. Y recuerden que él era un hombre, en los salmos lo podemos ver, era un poeta para Dios, era un hombre que a él no le importaba ser rey o no ser rey. A él no le importaba tener sus vestidos de lino o su cetro, sino o estar cuidando las ovejas y oliendo a chivo. A él no le importaba nada de eso. A él le importaba seguir adorando a Dios. Él tenía esa comunión íntima con Dios. Esa característica gloriosa que tenía David era que en medio de todas las cosas él reconocía a Dios como su pastor, como lo dice el Salmo 23.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él lo reconocía en los valles de sombra de muerte. Él reconocía que Él era el que saciaría su alma. Él reconocía que no había otro lugar a donde ir sino para saciar su sed y su hambre, como en el Salmo cuando dice y expresa que el Salmo, el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti el alma mía. Él expresaba lo que él sentía en su corazón por Dios con unas palabras específicas de un poeta sobrenatural, de un cantor, de un salmista excelso, porque eso se obtiene cuando nosotros tenemos comunión con Dios, con nuestro Padre, cuando le conocemos. Él tuvo una actitud de humildad. Él fue humilde y vamos allí al primer libro de Samuel, capítulo 16, donde de pronto vamos a basarnos en algunas características, pero obviamente esto es muy extenso y vamos a resumirlas así rápidamente porque pues obvio perdimos bastante tiempo en el poder, conectarnos con la alabanza por las fallas que hay en el internet. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 10, dice, e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Oh Señor, la actitud de David siempre fue una actitud de humildad. ¿Quién iba a pensar que siendo él humilde? ¿Sabes? A veces nosotros decimos, pero es que ese no tiene cara de pastor, pero es que ella es una mujer y ya con la edad que tiene de pronto no es capaz de pastorear. Muchas veces porque es muy joven y otras veces porque ya tiene una edad, ¿cierto? Y nosotros miramos al parecer del hombre, a lo que vemos, pero no vemos a lo que Dios mira. Y entonces el Señor le plació. David no era el que tenía el porte de rey, no era el que andaba bien perfumado. Quizá todos los hijos de David, de Isaí, que él presentó ante el profeta Samuel para ver si escogía alguno de ellos de rey, y se le olvidó David que estaba allá. Ese es el que hace los mandados, ese es el que anda más sucio porque lo tenemos allí de mandadero, pero de pronto todos los demás, alguno de esos sí puede, pero resulta que no. Era el que vivía más humildemente, era el que allá andaba en comunión con Dios, preparándose con la onda, preparándose con la piedra, su comunión con Dios, con el arpa, ¿cierto? Allí él sabía y conocía quién era Dios. Los otros no lo sabían. Entonces allí miramos que ni siquiera se dio la molestia de ir a buscarlo porque seguramente no lo consideraba apto. El padre no se dio la molestia de ir a buscar a su hijo Isaí, a su hijo David, porque no lo consideraba apto para ser elegido rey, por favor. Pero cuando el Señor le dice a Samuel, apártame porque este es. ¿Cómo así? Ese chiquitín, ese joven, sin experiencia, que no tiene cuerpo de guerrero, que no tiene planta de rey, sino que huele a feo, ese era. La humildad de David le caracterizó siempre. La humildad es una de las mejores actitudes que nosotros podemos desarrollar. La humildad siempre nos va a abrir puertas y nos permite conocer gentes mucho más preparadas tal vez que nosotros, con mejores recursos y habilidades. Estarán más que dispuestas a ayudarnos cuando nosotros somos humildes, así como lo fue David. Los humildes caen bien y atraen bendiciones. A las personas les gusta estar con gente humilde.
Sabes, cuando vemos a las personas en el ministerio, a muchos líderes, a muchos pastores que se inflan, eso se creen sobrados, ¿cierto? Y de esos hay muchos. Entre nosotros pues puede ser que no, ojalá que no, pero sí de pronto pueden haber muchos y la altivez nos lleva a perder todo lo que Dios nos ha dado. Segunda característica es la actitud de obediencia. En primera de Samuel, allí en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 14, vamos a leer solamente unos pocos versículos. Dice, y David era menor, era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días. Y bueno, entonces allí dice que dijo Isaí a David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, a tus hermanos. ¿Sabe? David no refutó a su papá. Él era el que hacía los mandados, él se sujetaba a su papá, por ende se sujetó a Dios en todo lo que Dios le pidió. Y la obediencia para nosotros para agradarle al Señor como un hombre, una mujer que agradan el corazón de Dios, que son conforme al corazón de Dios, debemos ser obedientes. Obedecer no solamente a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes. Necesitaremos mucha obediencia para poder ahorita regresar a nuestra congregación. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. No podemos ponernos disgustados ni bravos con los líderes que van a estar prestando el servicio, porque después de que se llene la iglesia, en su cupo no podrá entrar nadie. Si yo no llego, no tengo mi silla apartada, si yo no me inscribo, yo no puedo entrar a la iglesia. Entonces vamos a mirar esas actitudes que nosotros debemos tener para poder agradarle a Dios. No podemos enfurecernos, no podemos desobedecer las normas que nos piden, empezando que primeramente es por el bien de nosotros y de nuestras familias. Amén. Entonces allí Aristóteles dijo, aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser buen comandante. Aquel que nunca ha aprendido a obedecer no puede ser buen líder, no puede ser buen padre, porque yo no puedo pretender que me den de lo que yo no doy. Si yo no me sujeto a Dios, a mis padres, a mis líderes, si yo no me sujeto a mi iglesia, si yo no me sujeto a lo que Dios me dice que me sujete, yo no seré un buen comandante, no seré un buen líder. La obediencia, la sujeción que tenía David hacía que fuera agradable al corazón de Dios. Entonces allí este filósofo, el sabio filósofo, se refiere a que la obediencia es una maestra que forja el carácter y que nos prepara para grandes cosas. Si tú no obedeces, aún muchas cosas que de pronto David no le gustaban y no estaba de acuerdo, pero Dios se las decía, sus líderes, y lo que Dios le decía que hiciera, él lo hacía, aunque no estuviera de acuerdo, aunque no le gustara. Él sabía que no podía matar a Saúl, porque a Dios no le iba a gustar. Dios le había dicho que no mataría y él se abstuvo en el momento en que pudo tener la victoria en su mano matando al rey Saúl, pero él sabía que Saúl hasta el momento era rey, tenía autoridad sobre él. Y él dijo, no puedo yo levantar mi mano sobre tu ungido, porque él sabía que de todas maneras, aunque Saúl no estaba haciendo la voluntad de Dios, él no podía levantar la mano sobre el ungido de Dios. Y gústenos o no nos guste, hay ungidos de Dios que aunque a veces hagan lo malo, fueron ungidos por Dios y nosotros no podemos levantar la mano contra ellos. Entonces miramos allí que fue muy valiente. Él se esforzó porque él dijo, mi pueblo, allí cuando leemos en el capítulo 17, cuando escuchó él y supo
que había un filisteo, un gigante, que quería destruir a su pueblo. A él no le importó. Y él dijo, yo con lo que tengo voy a ir y voy a enfrentarme a ese gigante, porque yo sé que no voy a ir yo solo. Yo sé que aquí se necesita el poder y la fuerza de mi pastor, la fuerza de Jehová, Dios de los ejércitos, a quien yo conozco. Entonces fue un hombre valiente, aguerrido. El corazón de David fue allí impetuoso, tuvo la fuerza, no se achicopalaba ante las adversidades. Al contrario, tenía esa fuerza para defender de las fieras, de los enemigos, a su pueblo. Así como nosotros tenemos que tener esa fuerza, esa valentía para defender nuestra congregación, para ir allí, como decía el salmista David. Amaba también, otra característica que él tenía era que amaba la casa de Dios, sacaba adelante la obra del Señor, y aunque tuvo que sujetarse porque él quería edificar el templo, el Señor le dijo, no lo vas a edificar tú, va a edificarlo tu hijo Salomón. Y él tenía todo el anhelo y él pudo haberse disgustado porque pudo haber dicho, Señor, pero si yo soy el que tengo el oro, yo tengo todo para edificarlo. ¿Sabes? David quería poner todo lo que él tenía para edificar la casa de Dios. Pero sin embargo, Dios le dijo a David, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Pero tú vas a dar el oro, vas a dar la plata, van a traer de una y de otra parte, van a dar para que tu hijo edifique. La sujeción, la obediencia de David allí para todo esto. Tanto así que dio todo lo que él pudo dar y hubiera tenido más para darlo. Lo había dado para edificación de la casa de Dios. Nosotros también tenemos que edificar la casa de Dios. Nos debe doler lo que pasa con el hermano, con la iglesia. Debemos preocuparnos, debemos ocuparnos, debemos cumplir con lo que Dios dice que cumplamos también y alegrarnos. Sabes, muchos dicen, ay, otra vez volver a la iglesia. Yo ya no puedo ver el culto desde mi casa, desde mi cama. Tengamos mucho cuidado, iglesia. Tal vez muchos nos hemos acomodado a ver el culto en pijama y ya decir, no, tenemos que bañarnos el domingo, tenemos que ir, tenemos que exponernos. Pero yo te pregunto, iglesia, ¿tú piensas eso cuando tienes que ir al trabajo, tienes que ir a subirte al Transmilenio, donde te van a empujar, donde tienes que por obvias razones guardar también muchas cosas que tienes que guardar y obedecer? Y te da pereza, aunque te dé pereza, tú vas y lo haces, porque es tu trabajo, ¿cierto? Cuanto más debemos hacerlo para ir a la casa de Dios, no con pereza, sino con alegría, con decisión de saber que vamos a reunirnos porque amamos al Señor. Entonces, así nosotros deberíamos ser capaces, valientes, de lanzarnos y proyectar también, no solamente en nuestra iglesia, en el ministerio, sino en aquellas cosas que a veces se hacen imposibles de conquistar. Nelson Mandela dijo un día, el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino es aquel que conquista el miedo. Ese es el valiente. Nosotros vamos allí a conquistar el miedo con todas las normas de seguridad, sujetos en una vida plena con Dios, cuidándonos de todo aquello que no es de Dios para que el Señor nos saque adelante. También él declaró su dependencia de Dios. Esa otra característica que tenía David era que él declaraba que él dependía neta y completamente de Dios. Allí en el verso 45 del mismo verso 17 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él sabía que Dios iba con él. Y nosotros podemos decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Pero nosotros vamos de la mano de Dios y Él va delante nuestro. ¿Sabes, David? Cuando tú lees allí, él amaba su palabra. Él se deleitaba. Él se deleitaba y decía, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es mi meditación de día y de noche, Señor.
Yo estoy en ti, mi alma habla contigo, Señor. Padre, tu palabra es para mi paladar, Señor amado, como miel que sacia mi alma. Él se deleitaba en la palabra de Dios, era otra característica. ¿Sabes? Él sacaba las habilidades de lo que había aprendido allí en cuidando al rebaño. Nosotros tenemos que sacar nuestras habilidades para servirle al Señor. Yo no sé cuántas habilidades tienes tú, o vemos cada domingo las habilidades que tienen los muchachos para grabar, para hacer que podamos tener una alabanza bien agradable en todos los cultos. Michelle, Sebas, Joana, el equipo de Linaje, el equipo que está direccionando Jason, trae sus invitados, hacen una cosa a la otra, trabajan, ponen sus talentos porque saben que sus talentos han sido dados por Dios. Pero sabes, otros tenemos la habilidad de enseñar, de predicar, de barrer, de limpiar, de servir, de estar en la puerta, de traer tal vez algo que nosotros necesitemos. Ahorita vamos a necesitar mucho alcohol, mucho cloros, guantes, tapabocas, vamos a necesitar jabón. Todo eso podemos también decir, ve, yo tengo mis recursos, yo tengo habilidad para darlos, puedo trabajar, puedo hacer algo para la obra de Dios. ¿Sabes? Nosotros todos somos hijos de Dios, no solamente en los momentos que necesitamos un favor de Dios, no solamente en los momentos en que necesitamos que Dios saque a un ser querido de allá, de la UCI, del hospital o de alguna circunstancia, sino en todos los momentos. Acuérdate de Dios, acuérdate de Él, acuérdate de su casa, acuérdate del servicio que Dios requiere, porque no podemos ser personas que agrademos al Señor cuando somos indiferentes a servirle al Señor en su obra, cuando no nos importa absolutamente nada. Allá que ellos trabajen, allá que ellos miren, allá que ellos hagan, con los que llevan diezmo, con los que llevan ofrendas. Tú que sabes cuántos llevan o cuántos no llevas, ¿qué tal que no? Y la casa de Dios necesita muchas cosas. Entonces nosotros de lo que Dios da, no solamente con nuestras habilidades, nuestra salud y todo lo que Dios ha puesto en nosotros, todo lo que Dios nos ha dado es de Él, le pertenece a Él. ¿Qué tal si damos una hora a su servicio? ¿Qué tal si damos una hora? Porque la hora que tú escuchas o las 2 horas en que tú escuchas, te sientas o acostado o vas a la iglesia, es para ti. Es para tener comunión contigo, es beneficio para ti. Pero tú y yo, ¿qué le estamos dando a Él? ¿Sí? A veces pensamos que estar en la alabanza, que estar en el culto, con eso estamos pagándole a Dios. Y no, resulta que eso es para nosotros. Pero nosotros, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Sí? Entonces es imposible ser buenos en todo, pero seguramente te destacas en algo, ¿sí? Utilizas ese don, esa habilidad, ese talento, esa capacidad. Utiliza tus recursos para agradar a Dios. ¿Sabes que tú agradas a Dios cuando tú ayudas a sostener la obra del Señor? Otra característica que tenía David era que aprovechaba las oportunidades, y aprovechó esta muy buena oportunidad para destruir y derribar a Goliat, para beneficiar a su pueblo. No esperó demasiado, ni tampoco se apresuró tampoco, ¿cierto? Pero él fue y disparó en el momento esa piedra que tenía que disparar, el momento preciso, la disparó. Y allí, para poder que en medio de la frente del gigante pudiera obtener esa victoria para su pueblo. Allí lo logró tumbar. Dios provee a los humanos toda clase de oportunidades. Nosotros tenemos oportunidades, ¿sabes? No desperdiciemos las oportunidades que hoy tenemos de estar con nuestra familia, de perdonar, porque otra característica que tenía David fue que perdonó. Él era una persona que perdonaba, pero también una persona que reconocía sus errores.
Cuando allí también le dijo al Señor, Señor, pequé contra ti, mira, mira mis pecados, mira, conoce mi corazón y ve si hay allí camino de perversidad. Él sabía que no era perfecto, él sabía que había pecado, cometió el error también de callar mucho tiempo su pecado y eso trajo consecuencias a su vida. Sabes, una persona conforme al corazón de Dios no quiere decir que nunca peque o fracase. David lo hizo, eh, pero nunca flaqueó en su deseo de tener una relación continua con Dios. ¿Sí? David era un hombre de Dios porque respondía y era fiel al Señor. Después de haber pecado se dio cuenta que su pecado necesitaba perdón de Dios. También necesitaba de solucionar las cosas con Dios primeramente, con Él y con los demás. ¿Sabes? David no pudo reparar el daño causado por su pecado que cometió con todas las demás personas a las cuales afectó por su pecado. No lo pudo reparar. Fue muy difícil porque obviamente sucedieron cosas, no pudo reparar la muerte del esposo de Betsabé, no pudo resucitarlo, no pudo reparar la muerte de su hijo, ¿cierto? Del hijo que había engendrado en medio de su adulterio, no lo pudo reparar. Pero, ¿sabes? Se arrepintió. Y aunque esto trajo consecuencias, la lista de aquellos que sufrieron fue bastante grande. Y no pudo reparar esa culpa. Por culpa de las faltas de David, ellos sufrieron. Y esto es largo lo que pasó allí, y esto no nos deja muchas, pero esto nos deja muchas enseñanzas de que nosotros antes de pecar debemos pensar de que somos hombres y mujeres que le agradamos al Señor. ¿Sabes? Nosotros debemos tener esa actitud también de pedir perdón y de escudriñar y mirar que verdaderamente en nuestro corazón hay cosas todavía que nosotros tenemos que sacar. Y voy a terminar allí. Recuerden que nos pasamos un tiempo de allí, en que perdimos un tiempo, entonces les pido disculpas si me paso unos 15 minutos, pero ya voy a terminar acá. En el Salmo 51:11 vemos a un David. Salmo 51:11. En el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Allí vemos a un David que le pedía al Señor que escudriñara su corazón, que le mirara, que mirara allí, que no le fuera apartado ese gozo de la salvación, que en medio de él sabía que podía ser apartado si él no reconocía sus pecados delante de Dios. Vemos a un David tocando allí el arpa, vemos a un David arrepentido pidiendo purificación de su alma, de su cuerpo, de su corazón. Vemos a un David dando gracias, pidiendo. Vemos a un David que sabía expresar el gozo que él tenía. Vemos a un David que no le daba pena danzar, no le daba pena orar. Vemos a un David que se gozaba en la presencia de Dios. Vemos a un David con muchas faltas en su corazón, pero vemos a un David diciendo, Señor, yo te ruego que me guardes. Señor, guarda mi carne aún mientras descanso. Vemos a un David hablando de su palabra de una manera muy especial. En el Salmo 119, cuando tú tengas el momento o lo saques, más bien no cuando lo tengas, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Él amaba la ley de Dios. Él amaba su palabra. En el Salmo 91, en el Salmo 90, donde tú quieras que lo encuentres, vas a encontrar muchas características que no vamos a alcanzar a ver por el tiempo, porque ya se nos fue. Pero algunas de esas características, como ser obediente, como ser fiel, como ser, tener un espíritu humilde, como tener esa valentía, como amar estar en su casa, como amar estar en su presencia, como saber, buscarlo en oración, anhelarlo fervientemente, usar sus habilidades, las habilidades que Dios le había dado para beneficio no solamente suyo, sino de la comunidad, de su pueblo, aprovechar esas oportunidades, terminar también. Él terminaba lo que iniciaba. Él nunca dejó su reinado, su palacio, aún en los momentos difíciles, cuando Absalón, su hijo, se le levantó y lo persiguió, cuando vino la muerte de Absalón, cuando vino todas las situaciones tan duras y difíciles que él tuvo que pasar. Él no dejó. Cuando siendo rey pecó, no dejó de seguir siendo rey, sino él sabía que aunque había pecado, él tenía que levantarse. Sabes, muchas veces nosotros caemos en alguna situación y creemos que porque caímos en alguna situación tenemos que dejar ya y botar todo lo que Dios nos ha dado. Recuerda que David fue rey y pecó, pero siguió siendo rey. El Señor no lo quitó de su reinado. Mientras Dios no nos quite de nuestra unción que Dios nos ha dado, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado, apartarnos y seguir adelante, porque Dios nos entregó en nuestras manos un ministerio, nos entregó una familia. No podemos dejar botada la familia, no podemos dejar botado el ministerio, no podemos salirnos de la iglesia, porque por lo que sea, no podemos dejarlo. David nunca dejó tirado lo que Dios le había entregado. Jamás lo hizo. Siempre fue un hombre entonces humilde, fiel, leal, obediente, amante de Dios, con errores, cometió pecados, tuvo caídas, falló. Muchas veces erró en sus salidas, falló, muchas veces hizo lo que Dios no le había mandado hacer, como ir a censar al pueblo, y Dios se puso bravo con él. Sin embargo, siempre Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Recuerda, tú y yo somos hombres y mujeres que agradamos el corazón de Dios. Tú, aunque no seas perfecto, eres un hombre, una mujer que ama, que adora a Dios, que exalta a Dios, que se arrepiente de sus malos caminos, que si has dejado de ser fiel, que si has soltado el arado que Dios te ha entregado, vuelve a retomarlo y sigue adelante. Arrepiéntete de todas tus malas cosas y dile: Señor, yo hoy quiero ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Quiero agradarte y quiero obedecerte. Voy a orar, mi amada iglesia, por ti, y vamos a orar todos unidos para que podamos agradarle. Como iglesia cristiana de la esclavitud a la libertad, podamos agradarle al Señor. Yo quiero que la iglesia de Él esté en el corazón de Dios. Y la iglesia de Él la forman tú y yo, y todos aquellos que quieren ser parte del cuerpo de Cristo. Hablando de la iglesia que Dios nos ha dado, local, a pastorear, líderes, pastores, siervos, todos aquellos que están al servicio, todos aquellos que se congregan, que se congregarán, todos aquellos que vienen, que tal vez dicen: yo no estoy haciendo nada en la iglesia, no soy líder, no soy. Sí lo eres. Eres un siervo de Dios, vas, te congregas, eres parte de nuestra congregación, eres parte del cuerpo de Cristo. A Dios le interesa tu vida y Dios quiere tenerte en su corazón, pero debemos tener estas características bien formadas cada día. Y si hasta ahora las estás empezando a formar, como yo tal vez, debemos seguirlas formando, ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Doy gracias a Dios por sus vidas en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de saber, de conocer tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces, Padre precioso, nos olvidamos, Señor, de que no solamente debemos tenerte en nuestro corazón,
sino que también debemos agradarte para que nuestra vida esté en tu corazón. Y no habrá cosa más grande, Señor, que saber que tú te agradas también de nosotros. No habrá cosa, Dios, que saber que hay hombres y mujeres que aunque tal vez en este momento muchos tengan afán por ir a hacer el almuerzo o por ir a hacer muchas cosas que son importantes, Dios, sacan este tiempo para decirte, Señor, lo más importante en mi vida eres tú. Por eso, Señor, escucho tu palabra. Por eso aparto ese tiempo, Señor, para estar de tu mano, para no cambiarte por nada, Señor. Por eso, Señor, sé que las demás cosas que tengo que hacer pueden esperar. Como David decía, Señor, por un minuto en tu presencia, porque son mejores, Señor amado. Un minuto lo pueden entender. Y aquellos que no lo han hecho, que no lo han podido experimentar, yo les invito a que lo experimenten. Yo les invito a que puedan experimentar un momento, un día, un segundo en la presencia de Dios. Iglesia hermosa del Señor, Dios me los bendiga y aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos estas oportunidades que Dios nos da de congregarnos, de escuchar su palabra. Porque no sabemos qué pueda venir. En cualquier momento no sabemos qué pueda venir. Ojalá no. Ojalá podamos seguir viviendo muchos años, donde podamos seguir normalmente por años congregándonos. Quizá muchos despreciando esas oportunidades. Quizá podamos tener la oportunidad de seguir conectándonos. Quizá no. Pero si no la llegásemos a volver a tener, entonces hubiésemos despreciado y desaprovechado las oportunidades que Dios nos está dando. Iglesia hermosa, un abrazo. Dios me les bendiga y esta semana sea una semana de grandes bendiciones para todos. Ya estaré dándoles por WhatsApp las indicaciones otra vez a aquellos que de pronto no la pudieron escuchar para que se empiecen a inscribir para nuestro servicio de pilotaje el día 18 y el día 25. Un abrazo, les amo. Mis lágrimas son no de tristeza, sino de alegría por experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Mil y mil bendiciones, que Dios me los guarde a todos. Nos vemos mañana en nuestra alborada, 5 de la mañana. Bendiciones, chao, feliz día.